Antes de Hollywood, antes de los actores, antes de las películas, el cine tuvo un solo dueño. A finales del siglo XIX, el mundo no iba al cine. El cine iba al mundo. Las personas se reunían para ver algo increíble, imágenes que se movían, no hablaban, no contaban historias complejas, pero hipnotizaban. Y detrás de esa magia había un nombre, Thomas Edison. Mientras el mundo veía entretenimiento, Edison veía control, patentes, tecnología, negocio. En 1893 inauguró el primer estudio de cine de la historia. No era glamoroso, no era grande, pero era revolucionario. Un edificio diseñado solo para filmar, con luz controlada, con actores contratados, con cámaras patentadas. El cine había nacido y tenía dueño. Edison no era un soñador, era un inventor, sí, pero sobre todo un empresario implacable. Comprendió antes que nadie que el cine no era solo arte, era poder. Poder para capturar la atención de millones, y más importante para él, poder para construir un imperio financiero. Su estrategia era simple y brutal. Controlar cada eslabón de la cadena, desde la cámara que filmaba hasta el proyector que mostraba la imagen. Creó la Motion Picture Patents Company, mejor conocida como el Trust de Edison. Su objetivo no era fomentar la creatividad, sino monopolizarla. Quien quisiera hacer una película tenía que usar su equipo, pagar sus licencias y seguir sus reglas. Si no lo hacías, te enfrentabas a sus matones, a sus abogados y a la destrucción de tu equipo. Imagina la escena: directores independientes tratando de filmar en secreto, moviendo sus equipos de un lugar a otro para no ser descubiertos. Contrataban vigilantes para que les avisaran si los hombres de Edison se acercaban. Era una guerra silenciosa, una lucha por la libertad creativa contra un gigante corporativo que quería ahogarla. Los cineastas de la época no eran vistos como artistas, sino como operarios de una máquina patentada. Y si te atrevías a desafiar a Edison, las consecuencias eran severas. Equipos confiscados, negativos destruidos, carreras arruinadas. El mensaje era claro: el cine es mío. Pero, ¿qué filmaba Edison? Sus primeras producciones, vistas en sus famosos kinetoscopios, eran breves y simples. Un estornudo, un herrero trabajando, bailarinas exóticas, momentos cotidianos capturados para asombrar al público. No buscaban contar una historia, sino demostrar la capacidad de la tecnología. Eran la prueba de concepto de un negocio multimillonario. Su estudio, el Black Maria, era una maravilla de la ingeniería de la época. Una estructura negra, montada sobre rieles para poder seguir la luz del sol durante todo el día. Dentro, se creaba una magia controlada, una fábrica de asombro en serie. Era el prototipo de lo que hoy conocemos como estudio de cine, pero despojado de todo romanticismo. Era una máquina de hacer dinero. La gente pagaba por ver estas maravillas de un minuto. Se asomaban a una pequeña mirilla y veían la vida en movimiento. Era una experiencia individual, íntima. Edison no creía en la proyección para grandes audiencias al principio. Pensaba que el negocio estaba en las máquinas individuales. Un error de cálculo que los hermanos Lumière en Francia supieron aprovechar, popularizando el cine como un evento social, una experiencia compartida en una sala oscura. Pero incluso frente a la competencia, la maquinaria de Edison seguía funcionando. Su poder legal y su control sobre la tecnología en Estados Unidos eran casi absolutos. Los cineastas eran sus empleados, no sus colaboradores. Las ideas eran productos, no expresiones artísticas. El Trust de Edison llegó a dominar el 90% del mercado estadounidense. Controlaban la producción, la distribución y la exhibición. Si eras dueño de un cine, tenías que pagar una tarifa semanal al Trust, solo por el derecho a existir. Si querías proyectar películas, solo podías usar sus proyectores y sus películas. Era un sistema cerrado, diseñado para sofocar cualquier competencia y maximizar los beneficios. Los cineastas independientes, los que soñaban con contar historias más largas y complejas, se vieron acorralados.
Tenían la pasión, la visión, pero no tenían las herramientas. Edison las tenía todas bajo llave. Fue esta opresión la que, irónicamente, dio origen a Hollywood. Los cineastas independientes empezaron a huir. Buscaban un lugar lejos de la costa este, lejos del alcance de los abogados y los espías de Edison. Encontraron un pequeño pueblo agrícola en California, con mucho sol, paisajes variados y, lo más importante, cerca de la frontera con México. Si los hombres de Edison aparecían, podían cruzar la frontera y proteger su equipo. Ese lugar era Hollywood. La rebelión contra el monopolio de Edison fue el verdadero motor de la creación de la meca del cine. Carl Laemmle, Adolph Zukor, William Fox, los futuros fundadores de los grandes estudios de Hollywood, eran en ese entonces rebeldes luchando contra el sistema. La guerra fue larga y costosa. El gobierno estadounidense finalmente intervino, declarando al Trust de Edison un monopolio ilegal en 1915. Fue el fin de una era. El control absoluto de Edison sobre la industria se desmoronó. Pero su legado es innegable y complejo. Por un lado, fue un pionero que sentó las bases técnicas y comerciales de la industria del cine. Creó el primer estudio, estandarizó la tecnología y demostró el potencial económico del séptimo arte. Su enfoque en el negocio, aunque brutal, profesionalizó una forma de entretenimiento que hasta entonces era vista casi como un truco de feria. Por otro lado, su ambición casi destruye el alma misma del cine. Su intento de monopolizar la creatividad y sofocar la competencia representó una amenaza directa a la libertad de expresión artística. Los cineastas que huyeron a California no solo buscaban una ventaja comercial, buscaban la libertad de contar sus propias historias, de experimentar con el lenguaje cinematográfico, de convertir esas imágenes, en movimiento, en algo más que una simple curiosidad técnica. Querían crear arte. La historia del cine, en sus inicios, no es solo la historia de una invención. Es la historia de una lucha por el control del alma de esa invención. Cuando vemos una película hoy, con sus complejas narrativas, sus efectos especiales y sus estrellas mundiales, es fácil olvidar esos primeros días. Es fácil olvidar que hubo un tiempo en que un solo hombre decidía qué se filmaba, cómo se filmaba y quién podía filmarlo. Thomas Edison no inventó el cine en un vacío. Lo construyó como un imperio. Y como todos los imperios, generó una resistencia que, al final, lo superó y construyó algo nuevo y diferente sobre sus ruinas. La ironía final es que el Hollywood que conocemos, con su glamour y su mitología, nació como un acto de desafío contra el hombre que primero intentó ser el único dueño del cine. Los primeros actores no eran estrellas. Eran empleados anónimos de la Edison Manufacturing Company. Sus nombres no aparecían en los créditos, porque Edison no quería que se volvieran famosos y exigieran salarios más altos. Eran figuras intercambiables en su fábrica de sueños. Pero el público empezó a reconocer caras, a tener favoritos. Nació el Star System, no por voluntad de Edison, sino a pesar de él. La gente quería saber quién era la chica de los rizos, el hombre del bigote. La demanda del público forzó a la industria a reconocer a sus artistas, un paso fundamental hacia la concepción del cine como un arte colaborativo y no como el producto de una sola mente empresarial. Las historias también evolucionaron por necesidad. El público se cansó de ver estornudos y trenes llegando a la estación. Querían narrativas. El gran robo del tren, de 1903, dirigida por Edwin S. Porter, un empleado de Edison, cambió las reglas del juego. Fue una de las primeras películas en contar una historia coherente, con desarrollo de personajes y una trama de acción. Duraba unos 12 minutos, una eternidad para la época. Su éxito fue masivo y demostró que el futuro del cine estaba en la narrativa, no solo en el espectáculo visual. Aunque producida bajo el paraguas de Edison, esta película sembró las semillas de un cine que él mismo no había imaginado, un cine que contaba historias. El fin del Trust no fue solo una victoria legal, fue una victoria cultural. Liberó una oleada de creatividad.
Los estudios que se formaron en Hollywood, fundados por los antiguos rebeldes, crearon un nuevo modelo de negocio, basado en la producción a gran escala, el sistema de estrellas y la distribución mundial. Construyeron los palacios de cine, transformando la experiencia de ir a ver una película en un evento mágico y accesible para todos. El cine dejó de ser una curiosidad de feria o una máquina en un salón recreativo, para convertirse en la forma de arte popular más importante del siglo XX. Así que, la próxima vez que te sientes en una sala de cine o le des play a una película en tu casa, recuerda esa historia. Recuerda que detrás de la magia y el entretenimiento hubo una guerra. Una guerra por la libertad de crear, de contar historias, de soñar. El cine, tal como lo conocemos, no fue un regalo de un inventor genial. Fue el resultado de una rebelión contra un hombre que vio el futuro, pero que intentó mantenerlo encerrado en una caja negra, en su estudio de Nueva Jersey. Afortunadamente para todos nosotros, el cine se escapó. Huyó hacia el oeste, hacia el sol de California, y en el camino se encontró a sí mismo. Se convirtió en Hollywood. Edison no solo creó el cine, creó un sistema. Quien quería filmar, debía pagar. Quien quería proyectar, también. Durante años, el cine fue un negocio cerrado, controlado, vigilado. Pero la creatividad siempre busca escapar. Los cineastas comenzaron a huir, lejos del control, lejos de las patentes. Así nació Hollywood, no como un sueño artístico, sino como una fuga. Y aunque Edison perdió el control del cine, su huella quedó para siempre. Porque cada película que ves hoy nació de esa idea simple: capturar el movimiento y venderlo al mundo. El cine no nació en una alfombra roja, nació en un laboratorio, y desde entonces nunca volvió a detenerse. Esta historia de Hollywood como una comunidad de rebeldes es fascinante. Piensa en ello. Los grandes estudios que hoy vemos como gigantes corporativos, en su origen, eran pequeños productores independientes huyendo del monopolio. Personajes como Carl Laemmle, fundador de Universal Pictures, o Adolph Zukor, de Paramount, eran vistos como piratas por el Trust de Edison. Se mudaron a la costa oeste, a California, no por el sol o las palmeras, sino porque estaba geográficamente lejos de Nueva Jersey, la base de operaciones de Edison. Y más importante aún, estaba cerca de la frontera con México. Si los agentes de Edison venían con demandas judiciales, los cineastas podían literalmente empacar sus cámaras y cruzar la frontera para escapar. Era el lejano oeste, pero en lugar de vaqueros y forajidos, había directores y actores. Este enfrentamiento no era solo una guerra comercial, era una guerra de ideas. Edison y su Motion Picture Patents Company, o MPPC, veían el cine como un producto industrial. Cortometrajes de un solo rollo, baratos de producir y fáciles de distribuir. Querían mantener el control total, desde la fabricación de las cámaras hasta la exhibición en los Nickelodeons. No estaban interesados en la narrativa larga, en el desarrollo de personajes o en el estrellato de los actores. De hecho, al principio se negaban a dar crédito a los actores en pantalla, temiendo que si se hacían famosos, exigirían salarios más altos. Y tenían razón. Pero los independientes, estos fugitivos de Hollywood, tenían una visión diferente. Entendieron que el público no solo quería ver imágenes en movimiento, quería ver historias. Querían conectar con personajes, emocionarse, reír, llorar. Empezaron a experimentar con películas más largas, lo que hoy llamamos largometrajes. Apostaron por el Star System, creando las primeras estrellas de cine como Mary Pickford o Charlie Chaplin. Se dieron cuenta de que la gente iría al cine no solo para ver una película, sino para ver a su estrella favorita. Esta fue una revolución. Convirtieron una atracción de feria en una forma de arte popular y en una industria cultural masiva. Laemmle, por ejemplo, fue un maestro del marketing. Cuando la MPPC se negaba a nombrar a sus actores, él contrató a una de las actrices más populares, Florence Lawrence, conocida como la chica biógraf, y filtró a la prensa el rumor de que había muerto trágicamente. Luego, cuando el público estaba conmocionado,
publicó un anuncio a toda página desmintiendo el rumor y anunciando que ella protagonizaría su próxima película, revelando por primera vez su nombre. Fue un golpe maestro que no solo disparó la fama de Lawrence, sino que sentó las bases de la publicidad cinematográfica moderna. Mientras tanto, Edison seguía aferrado a sus patentes. Su compañía enviaba matones a los sets de filmación de los independientes para destrozar equipos y confiscar películas. Las batallas legales eran constantes y agotadoras, pero la distancia y la astucia de los productores de Hollywood les dieron la ventaja. Además, el sistema judicial empezó a ponerse de su lado. En 1915, un tribunal federal dictaminó que el trust de Edison era un monopolio ilegal y ordenó su disolución. Fue el fin del reinado de Edison sobre el cine. La ironía es que, al intentar controlar el cine con puño de hierro, Edison aceleró la creación del mismo sistema que lo destronaría. Hollywood, la tierra de los sueños, nació del deseo de escapar de una pesadilla monopolística. Y una vez que Hollywood se estableció, su crecimiento fue exponencial. Construyeron estudios gigantescos, verdaderas ciudades dedicadas a la producción de películas. Crearon un sistema de producción en cadena que podía generar cientos de películas al año. Cada estudio tenía su propio estilo, sus propias estrellas contratadas en exclusiva y sus propios géneros predilectos. MGM era el lujo y el glamour con musicales deslumbrantes. Warner Bros. Se especializó en dramas sociales y películas de gánsteres, más crudas y realistas. Paramount ofrecía sofisticación y comedias ingeniosas. Este sistema de estudios definió la edad de oro de Hollywood, desde los años 20 hasta finales de los 50. Pero, ¿qué pasó con el hombre que lo empezó todo? Thomas Edison, a pesar de perder la guerra del cine, no se quedó quieto. Su legado como inventor es inmenso y abarca mucho más que la bombilla o el fonógrafo. Tenía más de 1000 patentes a su nombre. Su enfoque siempre fue práctico, buscando soluciones a problemas cotidianos y, sobre todo, creando productos que se pudieran comercializar masivamente. Él fue, en muchos sentidos, el precursor del modelo de investigación y desarrollo que hoy es estándar en las grandes corporaciones tecnológicas. Su laboratorio en Menlo Park no era solo un taller de inventor solitario, era una fábrica de invenciones, con un equipo de ingenieros y científicos trabajando bajo su dirección. La historia de Edison y el cine es una lección poderosa sobre innovación y control. Edison fue un genio visionario al ver el potencial de las imágenes en movimiento, pero su visión se vio limitada por su deseo de controlarlo todo. No pudo o no quiso ver que el cine era más que una tecnología. Era un nuevo lenguaje, una nueva forma de contar historias que demandaba libertad creativa para florecer. Los rebeldes que huyeron a Hollywood entendieron esto. Comprendieron que el futuro no estaba en las patentes, sino en las historias. No en las máquinas, sino en las estrellas. Hoy, cuando vemos una película en una pantalla gigante, con sonido envolvente y efectos especiales que desafían la imaginación, es fácil olvidar sus humildes orígenes. Olvidar que todo comenzó con un hombre en un laboratorio, jugando con tiras de celuloide y luz. Y que la meca del cine Hollywood no nació de una visión artística, sino como un acto de rebeldía, como un refugio para aquellos que se atrevieron a soñar más allá de los límites que un inventor genial intentó imponerles. La historia del cine es, en esencia, la historia de la creatividad escapando de su jaula. Es la prueba de que ninguna patente puede contener el poder de una buena historia. El legado de esta lucha sigue presente. Cada vez que un director independiente desafía las convenciones de los grandes estudios, cada vez que una plataforma de streaming revoluciona la forma en que consumimos contenido, estamos viendo un eco de esa batalla original entre el control y la libertad.